Bienvenidos y bienvenidas a la clase 4, denominada Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, la industria cultural y la alienación del sujeto. La misma forma parte de la unidad 2 y en esta clase vamos a ver algunas nociones relacionadas a la teoría social crítica del conflicto o simplemente denominada teoría crítica, a la perspectiva que asume a la sociedad como inevitablemente conflictiva, los aportes de sus principales pensadores, la noción de industria cultural y su revisión contemporánea hacia las industrias culturales. Empezamos. La teoría social crítica del conflicto, o simplemente teoría crítica, parte del supuesto de que la realidad social es esencialmente conflictiva y se encuentra caracterizada por la existencia de desigualdad social. El orden social, en este contexto, está definido por la existencia de tensiones permanentes entre los diversos componentes sociales. No niega que en la realidad social haya consenso, integración, equilibrio, sino que esta teoría va a partir del supuesto de que los fenómenos no reflejan la realidad tal cual es, sino que la reflejan como un conjunto de tensiones que operan sobre el orden social y su transformación. El conflicto, para esta teoría, va a ser percibido como inherente a la realidad social. Esa tensión se plantea entre dos o más partes o sectores que son antagónicos. La respuesta metodológica a la pregunta sobre la posibilidad de superación de esos estados conflictivos admite al menos dos tipos de explicaciones posibles. Un tipo de explicación dualista y otro tipo de explicación dialéctica. La explicación dualista percibe el conflicto entre dos partes como una tensión permanente que puede permanecer irresuelta, transformándose en un dilema o resolverse a favor de una de las partes por la eliminación de la contraria. Esto es lo que sucede según la lógica de la teoría funcionalista que vimos en la clase anterior, a partir de la cual la lógica que se imprime es aquella que dictamina que la sociedad es un sistema y como tal siempre tiende al equilibrio. Por otra parte, la explicación dialéctica parte de definir la tensión entre dos partes, que es lo que vamos a identificar como tesis y como antítesis. Esta tensión no se resuelve por el triunfo de una de sus partes sobre la otra, sino que se resuelve por la generación de un nuevo estado de cosas, que es lo que se denomina síntesis en la propuesta hegeliana. Esa síntesis luego se va a constituir como una nueva tesis frente a la cual va a emerger otra antítesis que se van a volver a resumir en una síntesis. Ese proceso da cuenta, como ya lo mencioné antes, de las principales diferencias entre la teoría funcionalista. Habíamos dicho que la teoría funcionalista asume que la sociedad tiende al equilibrio, pero para la teoría crítica la sociedad es esencialmente conflictiva y esos procesos se dirimen dialécticamente. La escuela de Frankfurt asume una perspectiva marxista desde la cual se asume como principal conflicto la coexistencia de la diferencia de clases. Esa diferencia de clases se va a definir por la propiedad de los medios de producción, donde la dominación y la opresión entre clases es el motivo del conflicto, pero además va a ser el motor de la historia y también es el motor del cambio social. Es decir, esa disputa eterna entre y aquellos que no poseen los medios de producción y por ende son explotados por quien. La escuela de Frankfurt surgió como una consecuencia ante los acontecimientos luego de la Primera Guerra Mundial en la década de los años 20. En 1923, específicamente, se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista y el rol de la teoría ante tal consolidación.
Max Horkheimer, entre otros, se plantean el estudio del marxismo, pero no desde una perspectiva, vinculada a la afiliación política, sino desde la actualización de los conceptos y problemas de la obra misma de Marx. La Escuela de Frankfurt se constituye como tal con el ascenso del nazismo, que obligó a muchos de sus autores a exiliarse en Estados Unidos. Otros dos elementos que van a ser centrales a la institucionalización de la escuela son, por un lado, la dirección de Horkheimer desde 1931 y la publicación de la revista de investigación social en 1932. En esta clase vamos a revisar muy brevemente las ideas de algunos de sus autores fundamentales, como Theodor Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin y Herbert Marcuse. Estos autores, junto a otros, constituyen lo que se va a conocer después, cuando se sistematizan las teorías, como la primera generación. En su obra El hombre unidimensional, de 1964, Herbert Marcuse define a la sociedad unidimensional como aquella sociedad sometida a la continua fetichización y alienación de sus miembros. Habitamos una sociedad en la que la razón instrumental logró, mediante la utilización ideológica de la ciencia y de la técnica, transformar las necesidades y motivaciones de los individuos. Para Marcuse, el individuo unidimensionalizado va a ser aquel que percibe y siente como suyas las perspectivas y necesidades que los mecanismos publicitarios y de propaganda fueron prescribiendo para él a lo largo de su vida. Este proceso va a hacer que desaparezca la bidimensionalidad, es decir, esa capacidad que posee el sujeto para percibir crítica y autocríticamente su existencia y su sociedad, y se adapta a una lógica donde lo que es lo que debería ser, consolidando las lógicas de explotación del hombre por el hombre. ¿A qué hace referencia esta idea de que lo que es lo que debería ser? Lo que el autor está diciendo es que las lógicas del mercado, los medios de comunicación, en general están al servicio de la explotación del hombre y por ende van estableciendo ciertos itinerarios que los sujetos deben seguir en función de lo que está preestablecido para su existencia. Y el sujeto acepta estas prescripciones de forma pasiva y no tiene la capacidad de analizar críticamente que podría tomar otras vías. Esto es lo que él va a denominar como el hombre unidimensional. Walter Benjamin representa dentro del conjunto de autores frankfurtianos el interés por la razón estético-crítica. Mientras que otras líneas de la escuela de Frankfurt se centran en la cultura industrializada de masas, Benjamin reconsidera a la cultura y sus manifestaciones a partir del concepto de aura. El aura es para Benjamin la singularidad de la creación, la esencia que ensambla la tradición con contexto y determina su signo de verdad. El aura es eso que le brinda unicidad a la obra de arte. En su trabajo, La obra de arte en la época de su reproducción técnica, el autor explica que el surgimiento de nuevos medios de comunicación provoca un efecto, por un lado positivo, que es la difusión y el acceso de millones de personas al conocimiento del arte, y de hecho, algunas expresiones como el cine encuentran su razón de ser en la reproducción técnica, y sin embargo, por el otro, va a reconocer un efecto negativo que resulta ser la fetichización de lo creado. La obra de arte se convierte en un objeto de consumo y desaparece su singularidad creativa, o eso que el propio Benjamin define como aura.